¿Alguna vez amaste intensamente a alguien que no te correspondía? ¿Has experimentado la agonía de entregarlo todo y aún así sufrir una traición? ¿Te has cuestionado si realmente existe alguien capaz de continuar amando, incluso cuando ya no existen motivos para hacerlo? Entonces, esta narración es para ti, porque el libro de Oseas no es simplemente una antigua profecía. Es un relato verídico, desgarrador, profundo y al mismo tiempo colmado de una esperanza que traspasa los siglos. Es la historia de un hombre que fue convocado a experimentar en su propio ser lo que Dios sentía por su pueblo, un amor leal frente a una infidelidad persistente. Y lo más conmovedor es que esta historia no se refiere únicamente a Israel, se refiere a nosotros, habla de ti, habla de mí, porque cada uno en algún instante nos hemos distanciado, cada uno hemos intercambiado el amor auténtico por placeres pasajeros. Cada uno hemos lastimado al único que jamás nos abandonó, pero el mensaje del libro de Oseas no concluye con condenación, concluye con rehabilitación. Nos hace recordar que aunque hayamos tropezado, Dios aún tiende su mano, que su amor es más poderoso que nuestra deslealtad y que si optamos por retornar Él está preparado para sanar, perdonar y renovar todo lo que aparentaba estar perdido. Alístate porque esta no es únicamente una historia para ser oída, es una historia que va a dirigirse directamente a tu espíritu. Antes de iniciar esta narración conmovedora, te exhorto a realizar algo muy significativo. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho, porque aquí compartimos mensajes que modifican vidas y reconstruyen corazones. Y déjanos un comentario contestando a esta interrogante. ¿Alguna vez percibiste que Dios continuó amándote, incluso cuando tú ya no lo merecías? Escríbelo debajo y repítelo con fe. Su amor me alcanzó cuando yo ya no lo merecía. Con tu comentario y tu suscripción, estarás contribuyendo a que este mensaje alcance a más personas que hoy requieren escuchar esta verdad. Ahora sí, toma aliento hondo y alístate para una de las historias más formidables de toda la Biblia. Aún un Dios convoca a un profeta para una encomienda poco común. Figúrate por un instante que eres un profeta, que escuchas la voz de Dios con nitidez, que sabes que Él te ha seleccionado para hablar a tu nación. Hasta aquí, todo parece espléndido, ¿cierto? Pero ahora escucha lo que Dios te solicita. Ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Oseas 1:2. Sí, eso fue lo que oyó Oseas. No era un mandato ordinario, no era un llamado placentero, era una instrucción afligida, desconcertante y improvista. Dios no solo iba a emplear la voz de Oseas, iba a utilizar su existencia como una demostración viviente del mensaje que necesitaba transmitir. Oseas, obedient, no cuestiona, no se revela, comprende que el corazón de Dios posee un propósito más hondo y acepta, porque lo que Dios desea mostrarle al pueblo no es solo una advertencia profética, es una historia de amor destrozado, el amor que Dios experimenta por Israel y la traición que Israel ejecuta día tras día, mientras el pueblo olvidaba el pacto, venerando a deidades falsas, despreciando la justicia y adoptando la corrupción. Dios alzaba a un hombre para representar con su propia carne y alma lo que significa amar a alguien que no te corresponde. El llamado de Oseas nos paraliza, nos estremece, porque exhibe que el pecado no es solo un inventario de faltas, es una deslealtad al corazón de un Dios que ama intensamente. Y así inicia esta historia, no con truenos, no con fuego, sino con un matrimonio entre un profeta y una mujer que le quebrantaría el corazón. Pero también es el comienzo de algo más potente, un mensaje eterno que nos exhibe cómo es el amor de Dios. Incluso cuando no lo merecemos, Andós Oseas desposa a Gomer, una mujer desleal. Tras el asombroso llamado de Dios, Oseas obedeció. No fue una determinación sencilla. Sabía que su vida se convertiría en una señal viviente para toda la nación. Y así fue, y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, una mujer que desde el comienzo poseía un corazón escindido. Era reconocida por su vida desarreglada, por su propensión a la infidelidad, pero aún así, Oseas la amó. Al principio, todo parecía marchar. Gomer se transformó en madre, tuvieron su primer vástago, el hogar se colmó de risas y esperanza. Pero algo en Gomer no estaba íntegro. Aunque habitaba bajo el techo de Oseas, su alma aún buscaba en otros sitios aquello que no comprendía: la seguridad, el anhelo, la quimera de una libertad falsa. Y así, paulatinamente comenzó a distanciarse, quizá al principio con miradas, luego con ausencias,
hasta que un día simplemente se marchó. Abandonó su casa, abandonó a sus hijos, abandonó al hombre que la había amado sin condiciones y regresó a su antigua vida, a las calles, a los brazos de hombres que solo la deseaban por un momento y luego la desechaban. El corazón de Oseas se quebró, pero él no gritó, no la maldillo, no la buscó con ira, porque cada lágrima que él vertía era la misma lágrima que Dios vertía por Israel. La historia de Oseas y Gomer no era solo de ellos, era la representación viviente de una verdad dolorosa. Así como Gomer había traicionado a su esposo, Israel había traicionado a su Dios. Dios había amado a su pueblo, lo había sustentado, vestido, resguardado, lo había liberado de la esclavitud de Egipto, lo había conducido al desierto, lo había formado como nación. Y aún así, Israel se marchó, se postró ante ídolos, buscó alianzas con naciones paganas, se vendió espiritualmente por placeres transitorios. Gomer simboliza esa infidelidad, una mujer que abandona el amor verdadero por pasiones huecas. Oseas simboliza el corazón de Dios, leal, constante, herido, pero aún repleto de amor. Este instante de la historia nos deja en silencio, porque no estamos observando solo un matrimonio fracturado. Estamos observando el reflejo de nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces también hemos abandonado a Dios por cosas que no valen la pena? Pero la historia no termina aquí, porque el amor de Dios no se da por vencido tan fácilmente en tres: el alumbramiento de los hijos y sus nombres proféticos. Después de desposar a Gomer, Oseas comenzó a formar una familia, pero esta no sería una familia ordinaria. Cada hijo que nacería en ese hogar portaría un nombre con un mensaje divino. Dios no solo empleaba las palabras de Oseas para hablar a Israel, ahora también utilizaría el nombre de sus hijos para enviar advertencias al corazón del pueblo. El primer hijo fue un varón, y Dios le dijo claramente a Oseas: llámalo Jezreel. ¿Por qué? Porque ese nombre evocaba un lugar señalado por violencia y sangre derramada injustamente. Jezreel era el valle donde el rey Jehú había cometido matanzas bajo la apariencia de justicia. Dios no había olvidado ese pecado, y ahora anunciaría juicio sobre la casa de Jehú y el fin del reino de Israel. Luego nació una niña, y Dios le dijo a Oseas: llámala Lo-Ruma, que significa no compadecida o no amada. Ese nombre tan severo para una niña inocente era un reflejo del estado del pueblo. Dios decía: ya no exhibiré más compasión a Israel, porque me han rechazado demasiadas veces, no porque Dios haya dejado de amar, sino porque el pueblo ya no quería su amor. Era un clamor de dolor, un eco de una relación rota. Finalmente nació otro hijo, y Dios le dio a Oseas un nombre aún más fuerte: llámalo Lo-Ammi, que quiere decir: no es mi pueblo. Estas palabras debieron conmocionar a Oseas. Israel había sido siempre el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, los hijos de la promesa, pero ahora por su infidelidad, por su idolatría, por haberle dado la espalda a su Señor, Dios declaraba: ya, no los reconozco como míos. Cada nombre era una sentencia, cada hijo era un símbolo viviente del dolor celestial. La casa de Oseas se había convertido en un mensaje ambulante para toda la nación, pero incluso en medio de esos juicios proféticos, había una brasa encendida de esperanza, porque aunque Dios decía Lo-Ammi, también estaba preparando el día en que diría: y en el lugar donde se les dijo: no sois mi pueblo, se les llamará hijos del Dios viviente. Dios no había terminado con Israel, solo estaba mostrándoles lo que su pecado había ocasionado. Y ese mensaje comenzaba con los nombres de 3 pequeños. Si este mensaje está conmoviendo tu corazón hasta aquí, haz un alto por un segundo y reflexiona. ¿Te has alejado alguna vez como lo hizo Israel? ¿Has sentido que te fallaste y que fallaste a Dios? Si tu respuesta es sí, no estás solo, y este es el instante perfecto para hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: Señor, quiero volver. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, no importa lo que hiciste, escribe esa frase con sinceridad y estarás dando un paso hacia la restauración. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque aún resta lo más conmovedor de esta historia, y no querrás perderlo. La traición de Gomer refleja la idolatría de Israel. Después de que Oseas obedeció a Dios y formó una familia con Gomer, la herida más honda comenzó a abrirse lentamente, porque Gomer no solo fue infiel una vez, ella retornó a su antigua vida, se alejó del hogar, se entregó a otros hombres, quebrantó el pacto que había hecho con su esposo, y Oseas quedó con el corazón destrozado, criando a sus hijos solo, sabiendo que cada día sin ella era una herida viva. Pero lo más conmovedor no era solo lo que acontecía en su matrimonio. Lo que dolía más era que todo aquello
era una representación viviente del dolor de Dios, porque así como Gomer traicionó a Oseas, Israel estaba traicionando a Dios una y otra vez de forma pública, descarada, vergonzosa. Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, los había alimentado en el desierto, protegido de enemigos, bendecido con tierra, paz y promesas. Pero aún así, el pueblo se marchó tras otros amantes. Ya no veneraban al Dios vivo, se arrodillaban ante ídolos de madera y piedra, ofrecían sacrificios a Baal, acudían a los altares paganos, mezclaban la fe pura con costumbres corruptas de las naciones vecinas, y decían: estos son nuestros dioses, ellos nos dieron todo lo que poseemos. Era como observar a una esposa agradeciendo a otros hombres por los obsequios que su esposo le otorgó. La idolatría de Israel no era solo un error religioso, era una infidelidad emocional y espiritual. Era como decirle a Dios: no te necesitamos, no te hicimos. Encontramos algo mejor. Ni Dios, el Creador, el Padre, el esposo leal, sufría. No era un sufrimiento de debilidad, sino de amor puro e amor traicionado, porque Dios no era indiferente. Él no estaba observando desde lejos. Cada vez que Israel adoraba a un ídolo, era como una puñalada. Cada vez que ofrecían incienso a los Baalis, Dios se lamentaba como un esposo herido. La historia de Oseas y Gomer se transformó entonces en un espejo divino. Dios le estaba diciendo al pueblo: observa cómo duele, observa lo que siente un corazón que ama profundamente y no es correspondido. En Israel estaba actuando como Gomer, buscando satisfacción en brazos ajenos, creyendo en mentiras, ignorando el pacto, menospreciando el amor verdadero. Era una nación infiel que aún no comprendía cuán cerca estaba del juicio. Pero incluso en ese momento, Dios continuaba hablando porque Él no quería destruir, Él quería despertar corazones dormidos. Él no gritaba por rabia, sino por esperanza. La traición de Gomer dolía, la idolatría de Israel dolía aún más, pero el amor de Dios continuaba vivo. En 5, un Dios ordena a Oseas que readquiera a Gomer. La historia, que parecía ya haber llegado a su final, aún poseía un giro más profundo, más conmovedor, más emotivo. Gomer no solo había abandonado su hogar, había descendido tan bajo que terminó esclavizada, utilizada, degradada, vendida como una mercancía. Había tocado fondo. Y entonces Dios vuelve a hablar con Oseas, pero esta vez no para darle una advertencia, no para declarar juicio, sino para mostrar la forma más escandalosa y hermosa del amor divino. Dios le dice a Oseas: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. A Oseas 3:1. Ansí, Dios le solicita que vaya tras ella, que la busque, que la compra, que la redima, no porque ella lo merezca, no porque haya solicitado perdón, sino porque así es el corazón de Dios, y Oseas obedece. Imagina esa escena: un hombre de Dios caminando por las calles del mercado entre esclavos sucios, maltratados, usados, hasta que la vean Gomer con la cabeza gacha, tal vez cubierta de vergüenza, tal vez sin fuerzas para mirarlo. De ahí, frente a todos, Oseas saca el precio en 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada, y la adquiere. Pero no como se adquiere a una esclava, sino como quien rescata a una esposa caída. Oseas no la humilla, no la insulta, le habla con ternura, le dice: a mucho tiempo estarás conmigo, no te prostituirás, ni serás de otro varón. Así también yo seré para ti. No hay castigo, hay pacto renovado, hay restauración, y eso es exactamente lo que Dios quería que Israel comprendiera. Así como Gomer fue redimida, así también Dios estaba dispuesto a redimir a su pueblo. A pesar de sus ídolos, a pesar de sus traiciones, a pesar de sus alianzas impuras, Dios no había cerrado su corazón. Aún los convocaba, aún quería rescatarlos. Esta escena entre un profeta y una mujer quebrantada es una de las imágenes más formidables de la Biblia, porque nos exhibe que el amor de Dios no depende de nuestro mérito. Es un amor que persevera, que busca, que paga el precio, que restaura lo que parecía irrecuperable. Y ese precio que Oseas pagó por Gomer era solo una sombra del precio mayor, que Dios pagaría por la humanidad entera siglos. Después, en una cruz en 6, una historia de amor que clama esperanza. Después de haberla adquirido, después de haber pagado el precio por ella, Oseas no solo condujo a Gomer de regreso a su casa, la condujo de regreso a su corazón. No fue un acto de orgullo, no fue una lección para humillarla,
fue un acto puro de gracia. Dios estaba exhibiendo a través de este hombre lo que muy pocos podían comprender, aunque el amor verdadero no se fundamenta en merecimiento, sino en compromiso, en perdón, en redención. ¿Te imaginas el silencio de Gomer mientras caminaba detrás de Oseas rumbo a casa? El nudo en la garganta al escuchar sus palabras, la sorpresa al no recibir condenas sino consuelo. Oseas la había rescatado no solo físicamente, también emocionalmente, y Dios le dice a su pueblo: así como Oseas la amó cuando ella no lo amaba, así yo los he amado a ustedes cuando me rechazaban. El mensaje era claro, profundo y escandaloso. Dios no había renunciado a Israel, aunque ellos habían corrido tras otros dioses, aunque habían profanado su nombre, aunque habían vendido su alma por alianzas paganas, Dios todavía los llamaba mi pueblo. Este capítulo de la historia ya no es solo doloroso, ahora se convierte en un faro de esperanza, una esperanza que clama desde lo alto: todavía puedes volver, todavía puedes ser amado, todavía hay un lugar para ti. Es como si Dios dijera: te he observado quebrantar la alianza, pero no he quebrantado mis brazos que te aguardan. Te he observado caer en la inmundicia, pero no he soltado el precio de tu rescate. Te he observado alejarte, pero mi amor ha salido a buscarte. Esta historia no es solo para Israel Isparratodus, es para aquellos que han sentido que ya no hay retorno, para los que creen que han fallado demasiado, para los que piensan que el amor de Dios posee un límite. Oseas y Gomer nos claman desde las páginas antiguas: no hay pecado que Dios no pueda redimir, no hay corazón que Él no pueda restaurar, no hay historia que Él no pueda reescribir con amor. Esta historia es el Evangelio antes del Evangelio. Es la sombra de un amor que siglos después se revelaría en su máxima expresión en una cruz, donde otro esposo celestial pagaría con su propia sangre el precio por su esposa infiel en la humanidad. 7. La acusación divina contra Israel. Después de exhibirnos su amor inquebrantable por medio de Oseas y Gomer, Dios cambia de tono. El mensaje de ternura se transforma en una acusación directa, firme y dolorosamente real. Ya no se trata solo de una historia de redención. Ahora Dios habla como un juez que revela el estado moral y espiritual de su pueblo. El Señor dice a través de Oseas: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Oseas 4:1, y luego viene la sentencia: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Estas palabras caen como un relámpago sobre la nación. Dios observa a Israel y lo que halla es vacío. No hay integridad, no hay compasión, y lo más grave, no hay conocimiento de Dios. Es decir, han olvidado quién es Él, han borrado su nombre de sus corazones, han sustituido la relación con rituales vacíos. El Señor continúa su queja: why no is leyerá, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Oseas 4:2. Lo que observamos es una sociedad en decadencia. No solo han fallado en lo espiritual, sino también en lo moral. El pecado no es aislado, se ha convertido en cultura. El engaño se ha normalizado. La violencia se ha vuelto habitual. El pueblo que había sido convocado a reflejar la gloria de Dios, ahora refleja la oscuridad de las naciones paganas. Y como resultado, el juicio no se hace esperar. Dios dice: por eso se enlutará la tierra, y desfallecerá todo morador de ella. Oshis 4:3, hasta la tierra misma sufre por la corrupción de sus habitantes. Los animales, las aves, los peces, todo comienza a perecer. La creación gime bajo el peso del pecado humano. Es como si la tierra ya no soportara más tanta maldad. Y sin embargo, en medio de esta acusación hay algo que no debemos perder de vista. Dios habla porque aún quiere despertar a su pueblo. Estas no son palabras de condena vacía. Son palabras de un padre que levanta la voz porque aún guarda esperanza de que sus hijos escuchen. Él revela su dolor no para destruir, sino para transformar. Israel necesita entender que el conocimiento de Dios no es opcional. No se trata de religión, se trata de relación. Se trata de conocer su carácter, su justicia, su misericordia, su verdad. Sin ese conocimiento, el pueblo camina a ciegas, tropieza y se destruye a sí mismo. Este instante en el libro de Oseas es como una sacudida divina, una convocatoria a despertar, una oportunidad para reconocer el error antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te está conmoviendo, si sientes que de alguna manera esta narrativa refleja tu propia vida, detente un instante y haz esto. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar que Dios aún no se ha rendido con él.
Y si puedes, comenta ahora mismo esta frase: con fe en Dios, continúa siendo fiel. Aunque yo no lo haya sido, tus palabras pueden ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Y con tu apoyo, este mensaje llegará más lejos de lo que imaginas. Anoche, el pecado de los sacerdotes y dirigentes. Hasta este punto podríamos pensar que el problema estaba solo en el pueblo. Pero Dios, a través de Oseas, da un paso más profundo en su acusación. Los verdaderos responsables de la corrupción espiritual no eran solo los ciudadanos comunes, eran los sacerdotes y los dirigentes. Sí, aquellos que poseían la tarea de guiar, enseñar, corregir y proteger espiritualmente al pueblo, se habían desviado. Y no solo eso, se habían convertido en cómplices y beneficiarios del pecado colectivo. Dios declara con dolorosa claridad: a mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio en Oseas 4:6. Este versículo es uno de los más conmovedores de toda la Biblia. Dios no está diciendo que el pueblo era ignorante por casualidad. Está diciendo que los dirigentes habían rechazado el conocimiento y por eso todo el pueblo estaba siendo destruido. ¿Y qué conocimiento habían rechazado? El conocimiento de Dios, la verdad, la instrucción divina, la pureza de la ley, la reverencia por lo santo. Los sacerdotes, en lugar de enseñar la palabra, se habían vendido al sistema, aprovechaban los sacrificios para enriquecerse, se beneficiaban mientras el pueblo se hundía en la oscuridad, alimentaban el pecado porque eso significaba más ofrendas, más poder, más control. El culto se volvió un negocio, el altar, una plataforma para el ego, la adoración, un espectáculo sin corazón. Dios continúa diciendo: en cuanto más multiplicaron sus sacerdotes, tanto pecaron contra mí, por tanto, cambiaré su honra en afrenta. En Oseas 4:7, la multiplicación no trajo bendición, trajo más corrupción. Era como una enfermedad espiritual que se expandía por el templo, por los altares, por las vestiduras sagradas, hasta que lo puro se volvió profano. Y luego una declaración que revela la motivación detrás de todo: se alimentan del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Oseas 4:8. ¿Puedes creerlo? Los dirigentes espirituales disfrutaban del pecado del pueblo porque eso los beneficiaba. En vez de interceder por los pecadores, los mantenían en sus cadenas. En vez de predicar arrepentimiento, ofrecían religiosidad vacía. En vez de acercarlos a Dios, los alejaban. Por eso Dios los confronta sin rodeos. No les permite esconderse detrás de su título ni de sus túnicas, porque el liderazgo sin temor de Dios es peligroso, y el juicio sobre ellos sería inevitable. Esta parte de la historia no solo es un llamado a Israel, es un llamado a todos los que alguna vez han tenido influencia espiritual sobre otros, porque guiar no es un privilegio, es una responsabilidad sagrada, y cuando se abusa de esa confianza, Dios mismo se encarga de levantar la voz. En tiempos de Oseas, los dirigentes habían caído, pero el mensaje era claro. Dios todavía quería restaurar, pero esa restauración comenzaba por reconocer la culpa y volver a Él el 9, a la corrupción de la adoración. En los días del profeta Oseas, el templo seguía funcionando, los altares estaban activos, los sacrificios no cesaban, pero Dios, al observar todo esto desde el cielo, no veía verdadera devoción, veía corrupción, una adoración vacía, ritual sin corazón, liturgia sin amor. El pueblo de Israel creía que estaba cumpliendo con sus deberes religiosos. Acudían a los lugares altos, llevaban ofrendas, realizaban ceremonias, pero todo estaba contaminado por la idolatría, por el pecado escondido, por la doble vida. Y Dios, a través de Oseas, habla con firmeza, porque ellos acudirán con sus rebaños y con su ganado a buscar a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos en Oseas 5:6. Dios no acepta una adoración mecánica, no se deja impresionar por cantidad de sacrificios, ni por cantos repetidos, ni por multitudes reunidas, si el corazón está lejos. Israel adoraba con los labios, pero su alma estaba conectada a los ídolos. Encendían incienso a Jehová, pero en secreto ofrecían pan a Baal. Se arrodillaban ante el altar, pero en su mente seguían codiciando, mintiendo, engañando. Era una adoración dividida, mezclada, corrupta. Dios describe su tristeza con estas palabras: no tienen conocimiento de Dios. El espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Oseas 5:4. Aquí el espíritu de fornicación no es solo inmoralidad sexual, es la imagen de una nación que ha sido infiel espiritualmente, que se ha vendido a otros dioses, a otras prácticas, a otros amores. Es el corazón que ya no pertenece a Dios,
aunque aún cante su nombre. Dios no quiere una religión sin relación. No quiere palabras bonitas, si no vienen de un alma quebrantada. No quiere ofrendas, si no vienen acompañadas de obediencia. Por eso declara, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Oseas 6:6. Este versículo es el centro del mensaje de Oseas. Dios no está buscando rituales vacíos, está buscando corazones sinceros, gente que lo conozca de verdad, que se acerque no solo para pedir, sino para amar, no solo para recibir, sino para rendirse. La corrupción de la adoración fue la gran herida del pueblo, porque parecía que estaban con Dios, pero en realidad lo habían abandonado. Y ese tipo de religiosidad es peligrosa porque engaña, porque adormece, porque hace creer que todo está bien, cuando en realidad el corazón se ha ido lejos. Oseas, con palabras fuertes, pero llenas de verdad, revela esto al pueblo. Dios no quiere más sacrificios, quiere una transformación. Y esa transformación comienza cuando se apaga el ruido y se escucha la voz de aquel que todavía dice, vuélvete a mí. No quiero tus actos, quiero tu amor. 10. El castigo anunciado. Caerán como hojas secas, después de años de advertencias ignoradas, de llamados al arrepentimiento desoídos y de una adoración corrupta que solo crecía. Llegó el momento en que Dios, con el corazón dolido pero justo, anunció el castigo. Porque el amor de Dios es infinito, pero también es santo. Y cuando el pueblo endurece su corazón una y otra vez, el juicio se vuelve inevitable. Dios no se queda en silencio. A través de Oseas, declara, Efraín está unido a los ídolos. Déjalo. Oseas, las 4:17. Efraín representa al reino del norte, a Israel, y Dios dice algo terrible en déjalo. Es como si dijera, no quiere escuchar, no quiere volver. Entonces, que camine hacia las consecuencias de su elección. La imagen que Dios utiliza para describir el castigo es tan visual como profunda. Dice que el pueblo caerá como hojas secas. Piensa en un árbol en otoño. Las hojas ya no están verdes, están débiles, frágiles, agotadas. Y entonces viene el viento y las arrastra, sin resistencia, sin rumbo, sin destino. Así caerían Israel y sus dirigentes, no por casualidad, no por la fuerza del enemigo, sino por su propia desobediencia. Dios también les dice: sembraron viento y cosecharán torbellino. En Oseas 8:7. Esto es conmovedor. Lo que ellos sembraron parecía inofensivo, un poco de idolatría, un poco de corrupción, un poco de hipocresía religiosa. Pero esa pequeña siembra produjo una gran tormenta, porque el pecado, aunque parezca pequeño al principio, siempre crece y su cosecha es devastadora. El juicio no vendría solo como palabra, vendría como invasión, como destrucción, como exilio. Dios permitiría que naciones extranjeras se levantaran contra Israel, que sus ciudades fueran destruidas, que sus fortalezas fueran derribadas, que su orgullo fuera reducido a ruinas. ¿Por qué? Porque el pueblo que fue convocado a hacer luz se convirtió en oscuridad, porque en vez de confiar en Dios, hicieron alianzas políticas con potencias extranjeras, porque en vez de arrepentirse, se volvieron aún más tercos. Dios lo dice con claridad: castigaré sus caminos, y les pagaré conforme a sus obras. En Oseas 4:9. En el castigo no sería injusto, sería exactamente proporcional a lo que habían hecho, y el dolor que vendría sería el espejo del dolor que causaron al rechazar al Dios que los amó desde el principio. Pero incluso en medio de esta sentencia, hay un silencio que aguarda, un espacio que deja entrever que si el pueblo decide volverse de verdad, todavía hay esperanza, porque aunque las hojas hayan caído, el árbol no está muerto, y Dios, como jardinero fiel, aún espera el día en que esas ramas secas vuelvan a brotar. 11. El dolor de un Dios que no desea castigar. Hasta ahora hemos observado cómo Dios, a través del profeta Oseas, denunció la corrupción, la idolatría, la hipocresía religiosa y el abandono del pacto. Y también hemos observado cómo Él anunció juicio. Pero ahora el tono cambia, y cambia de una forma tan profunda que nos deja en silencio. Porque lo que observamos a continuación no es un Dios furioso, es un Dios quebrantado. En Oseas capítulo 11, el corazón de Dios se abre, como pocas veces en toda la Biblia. Ya no habla como juez, habla como padre, y dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. ¿Recuerdas esa imagen? Dios recordando los primeros días, cuando Israel era débil, cuando era esclavo en Egipto. Y Él lo levantó, lo cuidó, lo sacó con poder, lo sostuvo en el desierto. Como un padre enseña a caminar a su hijo,
Así Dios lo hizo con su pueblo. Y luego viene el lamento con cuerdas humanas, los atraje con cuerdas de amor, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida Osehonzonzi. 4 Dios no fue cruel, fue tierno, fue paciente, fue proveedor, fue cercano, pero el pueblo aún así se alejó. Es aquí donde escuchamos el clamor más impresionante del libro. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mi se inflama toda mi compasión. Oseas 11:8, este versículo no se lee, se siente. Dios está diciendo, quiero juzgarte, pero no puedo, quiero castigarte como mereces, pero algo dentro de mí me detiene, mi compasión me quema por dentro, no puedo dejarte ir. No estamos escuchando a un Dios distante, estamos escuchando a un padre que llora, a un esposo que ama, a un creador que no quiere destruir su creación. Y entonces él declara con firmeza, no ejecutaré el ardor de mi ira, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Oseas 11:9. Este es uno de los instantes más poderosos de toda la profecía. Dios dice, no soy como ustedes, no soy como los hombres que aman hoy y odian mañana, que abandonan cuando duele, que castigan sin misericordia. Yo soy Dios, y mi amor es más fuerte que tu pecado. Esto no significa que Dios ignore la justicia, pero sí significa que su corazón siempre busca restaurar antes que destruir. Siempre llama antes de castigar. Siempre ama, incluso cuando el amor duele. En este punto del libro, el mensaje queda claro. El juicio de Dios es real, pero también lo es su compasión. Y si hay un suspiro de arrepentimiento, Él lo escuchará. El dolor de Dios no es una debilidad, es la mayor expresión de su grandeza, porque solo el que ama profundamente, sufre profundamente, y Dios ama más de lo que podemos imaginar. Haz una pausa por un momento. ¿Estás sintiendo que esta historia no es solo de Israel, sino también sobre ti? ¿Has sentido alguna vez que Dios te buscó incluso cuando tú no querías ser encontrado? Si eso te habla, no te quedes en silencio. Escribe ahora mismo en los comentarios. Él nunca dejó de amarme. Esa simple frase puede abrir una puerta en tu corazón y ser luz para otros que leen. Además, si todavía no lo hiciste, suscríbete. Lo que viene en esta historia te va a conmover aún más, y no querrás perderlo. En 12, el llamado al arrepentimiento sincero. Después de derramar su corazón como un padre herido, pero lleno de compasión, Dios no cierra el libro con juicio, sino con una oportunidad. A través de Oseas, Él extiende una vez más su mano y lanza un llamado que resuena con fuerza, con urgencia y con ternura. Es un llamado que no exige rituales, no pide espectáculos religiosos, no se fundamenta en sacrificios ni en fórmula. Dios dice simplemente: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Oseas 14. El primer paso del arrepentimiento es reconocer la caída, aceptar que el dolor no vino por casualidad, que las ruinas espirituales no fueron culpa de otros, que el corazón se alejó y que solo puede haber sanidad si hay humildad. Dios no les dice: vuelvan con castigos en la espalda. No les dice: vuelvan trayendo oro, promesas o penitencias. Les dice: llevad con vosotros palabras. Oseas 14:2. Palabras, no tesoros, no méritos, solo palabras sinceras, palabras que nazcan de un corazón quebrantado y honesto. Y Él incluso les exhibe cómo hablar. Perdona toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Oseas 14. Tois. Esto es poderoso. Dios no quiere animales sobre el altar. Dios quiere verdad sobre la lengua. Quiere que lo miremos y digamos: fallé, pero aquí estoy. Perdóname, cámbiame. Además, el llamado al arrepentimiento sincero incluye cortar con todo lo que antes nos alejaba. Israel había confiado en alianzas militares, en ídolos tallados, en altares falsos. Por eso el arrepentimiento real declara: no nos librará Asiria, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Oseas 14:3. Dios no quiere solo un llanto emocional, quiere una determinación. Quiere que sus hijos digan: ya no confío en otras cosas, solo en ti. Y aquí viene una de las frases más hermosas de todo el libro. Dios responde con estas palabras: en mí hallará misericordia el huérfano. Oseas 14:3. Dios se presenta como un refugio para el que no tiene a nadie, para el que está solo, para el que perdió el camino, para el que, como un niño huérfano, ya no sabe dónde ir. Y Él dice: ven, en mí vas a encontrar lo que has estado buscando.
Este llamado no está lleno de ira, sino de esperanza. Es la invitación divina a dejar de correr, a dejar de fingir, a dejar de confiar en lo que no puede salvar. Es una voz del cielo que todavía clama, hoy envuelve. No importa cuán lejos te fuiste, no importa cuánto caíste, yo estoy aquí para restaurarte. El arrepentimiento no es castigo, es el puente hacia la sanidad. Y Oseas nos exhibe que si el corazón responde con sinceridad, Dios está más que listo para perdonar, antrece a la promesa de restauración y bendición. Después del llamado urgente al arrepentimiento sincero, Dios no se queda aguardando en silencio. Él mismo responde, y lo que dice es una promesa de restauración tan profunda, tan hermosa, que conmueve hasta el corazón más endurecido. El mismo Dios que antes habló de juicio, de hojas secas y destrucción, ahora habla con ternura, con esperanza, con lenguaje de sanidad, y dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. ¡Qué palabras tan poderosas! Dios no solo los perdona, los sana, no solo los recibe, los ama con gracia pura, y no es porque lo merezcan, es porque Él ha decidido que su amor es más fuerte que su ira. La restauración que Dios ofrece no es simbólica, es real, es tangible, y comienza a describirla con imágenes de la naturaleza. Seré a Israel como Josío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Oseas 14:5. Observa esto, Dios, que antes comparó al pueblo con una hoja seca arrastrada por el viento, ahora lo compara con un lirio fresco, limpio, bello, y no solo con flores que duran poco, también con raíces profundas, firmes, que se extienden como los cedros del Líbano. Lo que estaba marchito florecerá, lo que estaba débil será fuerte, lo que parecía muerto tendrá vida nueva. Y Dios sigue diciendo, se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Oseas 14:6. Aquí hay más que una restauración espiritual, es una restauración completa en belleza, estabilidad, fruto y hasta fragancia. Dios está pintando la imagen de un pueblo renovado, lleno de vida, de propósito, de identidad. Pero hay algo más, algo profundo. El texto sigue diciendo, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Oseas 14:7. ¿Te das cuenta? El pueblo que antes huía de Dios, ahora vuelve a su sombra. El que estaba expuesto al calor, al dolor, al juicio, ahora encuentra descanso, protección, alimento, abundancia. Y finalmente, Dios afirma, yo lo oiré y lo miraré con atención. Yo soy como un ciprés verde. De mí es hallado tu fruto. Oseas 14:8. Esto significa que todo lo que el pueblo requiere, fuerza, estabilidad, dirección, provisión, se encuentra en Dios, no en ídolos, no en alianzas, no en esfuerzos humanos. Solo en Él hay la promesa de restauración. En Oseas no es un quizás, es una certeza. Si el corazón se vuelve a Dios, Él no solo perdona, Él restaura, sana, bendice, multiplica y renueva desde lo más profundo. Y ese mensaje continúa siendo vigente hoy. 14. La fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. A lo largo del libro de Oseas, hemos observado una historia marcada por el dolor, la traición, el juicio y el arrepentimiento. Pero también y sobre todo, hemos observado algo que se levanta por encima de todo eso, a la fidelidad de Dios. Una fidelidad que no cambia, que no depende del comportamiento humano, que permanece firme incluso cuando el corazón del hombre se desvía una y otra vez. Desde el inicio, cuando Dios le solicitó a Oseas que se casara con una mujer infiel, ya estaba anunciando su mensaje. Yo soy el Dios que ama, aunque no lo amen, que permanece, aunque lo rechacen, que perdona, aunque lo traicionen. Y ahora, al final del libro, esa fidelidad brilla con más fuerza que nunca. Israel fue infiel, adoró a otros dioses, abandonó la ley, corrompió su adoración, ignoró los profetas, buscó protección en naciones paganas, pero Dios nunca los abandonó del todo. Él los disciplinó, sí. Les habló con dureza, sí. Permitió consecuencias, sí, pero en ningún instante dejó de llamarlos mi pueblo. En ningún instante dejó de tender su mano. En ningún instante dejó de amarlos. Porque la fidelidad de Dios no es frágil como la del hombre. No es emoción pasajera. No es amor condicionado. Es un compromiso eterno. Es una alianza sellada por su propia palabra. En Oseas, las 2:19-20, mucho antes del final, Dios ya lo había dicho con palabras inolvidables. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia
juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¡Qué declaración más poderosa! Dios no busca un contrato, busca un matrimonio espiritual, una unión eterna fundamentada en su fidelidad, no en la del ser humano. Y esta verdad es la que sostiene todo el mensaje del libro. El amor de Dios es más fuerte que nuestra rebelión. Su fidelidad supera nuestra debilidad. Su gracia es más profunda que nuestras caídas. Israel falló. Sianí, tú y yo también fallamos muchas veces, pero Dios continúa siendo el mismo. No cambia, no se cansa, no se rinde. Su fidelidad es el ancla que sostiene la esperanza. Y si hoy alguien se siente lejos, confundido, manchado o indigno, la fidelidad de Dios continúa diciendo: Amén, yo no he cambiado. Mi amor aún está aquí. 15. En un mensaje que trasciende el tiempo. El libro de Oseas no es simplemente una historia antigua, no es un relato encerrado entre páginas amarillas de un pasado lejano. Es una voz viva, es un espejo espiritual, es una carta de amor escrita por Dios, no solo para Israel, sino para toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros hoy. Porque lo que ocurrió entre Oseas y Gomer, lo que ocurrió entre Dios e Israel, es también lo que muchas veces ocurre entre nosotros y el Creador. Todos, en algún instante, hemos sido como Gomer, hemos corrido tras lo que no llena, hemos intercambiado la verdad por el placer momentáneo, hemos dicho sí con los labios, pero no con la vida. Hemos buscado seguridad en ídolos modernos, en dinero, éxito, fama, control, o como Israel. Hemos caído una y otra vez en una infidelidad espiritual. Pero el mensaje de Oseas trasciende siglos, culturas y generaciones para decirnos: aunque te hayas alejado, Dios continúa amándote. Aunque hayas caído, Él continúa llamándote por tu nombre. Este no es un amor humano, no es un amor condicionado, frágil, emocional. Es un amor eterno, radical, escandaloso, un amor que busca, que paga el precio, que restaura, que no se da por vencido. La historia de Oseas termina con una promesa: si el pueblo se vuelve a Dios, si dejan la idolatría, si confiesan con sinceridad, entonces Dios los sanará, los restaurará, los hará florecer como nunca antes. Y eso mismo continúa siendo válido hoy. El libro termina así: ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:9 es una invitación, una advertencia y una determinación. ¿Quién es sabio? El que escucha esta historia y no la deja pasar. El que se detiene, reflexiona y responde. Porque esta historia no solo fue escrita, fue vivida. Y no solo fue vivida por un profeta, fue inspirada por un Dios que ama como nadie. Así que si alguna vez te has sentido lejos, si crees que has ido demasiado lejos, recuerda: Dios continúa siendo el mismo, continúa llamando, continúa esperando y continúa amando con fidelidad eterna. Conclusión. Después de escuchar toda esta historia, después de observar el amor de Oseas, la traición de Gomer, el dolor de Dios y su fidelidad incansable, la pregunta ya no es ¿qué hizo Israel? La verdadera pregunta es: ¿dónde estoy yo en esta historia? Porque tal vez tú también fuiste fiel un día y paulatinamente te alejaste. Te fuiste detrás de otros amores. Buscaste valor en lo que el mundo ofrece y ahora te sientes vacío, quebrantado, confundido, como Gomer, como Israel. Quizás te has dicho a ti mismo: después de lo que hice, no hay forma de volver. Tal vez sientes que ya no mereces ser llamado hijo, esposa, redimido. Tal vez te has acostumbrado a vivir lejos de Dios, como si eso fuera normal. Pero hoy, a través de esta historia, Dios te está llamando por tu nombre, no para condenarte, no para avergonzarte, sino para decirte con voz firme y llena de amor: yo no me he rendido contigo. Él aún está dispuesto a pagarlo todo por ti, a redimirte, a limpiarte, a restaurarte, a hacerte florecer como el lirio, a devolverte la identidad que creías perdida. Porque su fidelidad no depende de tu comportamiento, su amor no caduca y su gracia no tiene límite. Si tú hoy decides volver, no volverás a un juicio, volverás a unos brazos abiertos, volverás a un hogar, volverás al corazón de un Dios que nunca dejó de amarte. Esta es la historia del libro de Oseas, pero también puede ser hoy tu propia historia de regreso. Si esta historia te habló, si te viste reflejado en el dolor, en la traición o en el anhelo de volver, entonces no dejes que este video termine sin tomar una determinación. Dios todavía está extendiendo su mano y hoy puedes volver. Escribe en los comentarios con fe en: Señor, aquí estoy. No me he ido demasiado lejos para tu amor.
Y si conoces a alguien que requiere este mensaje, comparte este video ahora. Podría ser el instrumento que Dios use para restaurar un corazón quebrantado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perder ninguna de las próximas historias bíblicas que pueden modificar vidas como esta. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.